¿no? Para no aburrirlos mucho, me toca el tema de gestión minera relacionado con el tratamiento de suelos, que es muy importante, sobre todo, no solamente por el medio ambiente, la sostenibilidad, sino que también el funcionamiento o el modelo de negocio de una empresa minera es muy importante ahora en estos últimos tiempos, porque todo se basa a los inversores, ¿no? A las acciones. Entonces, y esto a la vez están, por así decirlo, sostenidos en algunas organizaciones importantes, en la cual hay que detallar, hay que informar cómo se está manejando el tema medioambiental, el tema, digamos, financiero, el tema ético, ¿no? Eh, a ver. Bueno, estaba acá lo que podría hacer es repartir, digamos, en unas 5 áreas, más o menos, que se podría ver como primero la primera parte de gestión minera, luego un poco el tema de un impacto, ¿no? Un impacto ambiental, después un poco de tratamiento de suelos y algunos casos, ¿no? Que se dan relacionados a la minería. Sí se escucha, ¿no? Sí, ingeniero, usted Ya, escucha. ok, ya, prosigo entonces. Bueno, cuando mencionamos el tema de gestión minera, que ahora último está, por así decirlo, se escucha muy seguido, es más que nada el tema de conjunto de operaciones gerenciales, administración también, de los recursos que se van a dar, ¿no? Digamos, tanto con una empresa minera, un negocio minero, ¿no? Pero esto no solamente es el tema de la producción de minerales, de metales básicos, de commodities, sino que también es ahora la nueva forma de hacer minería, que se basa no solamente a reducción de costos, sino también al tema medioambiental, al tema de la sostenibilidad, al tema también de por así, los recursos humanos que manejan, ¿no? Del personal, que tiene que ser la prioridad para toda empresa minera. Eh, También las normas que utilizan al momento de la seguridad, ¿no? Que está, digamos, muy prevalente ahora. Y más que nada se ha realizado esto como un tipo de gestión, ¿no? Para poder, digamos, minimizar los problemas que se dan, ¿no? En este tipo de negocios. El negocio minero es un negocio, puede ser rentable, pero también a veces no lo es. Entonces por así decirlo, es un tipo de negocio especial, ¿no? No como otros negocios que tienen un ciclo de vida, por así decirlo, ¿no? Puede cerrar en un momento en el cual ya si no encuentras yacimiento o puede recurrirse, digamos, cuando haya problemas, digamos, de relaciones comunitarias, problemas medioambientales o fatalidades, ¿no? Como las que ocurrió hace unas semanas en Yanaquiwa. Entonces, por eso es lo que ahora nace, digamos, el tema de la gestión minera, ¿no? Que se escucha mucho últimamente. Bueno, para eso quizás un pequeño concepto de lo que es un mineral, ¿no? Porque quizás no todos están relacionados con este rubro, pero es uno de los sectores más importantes del país. Entiendo que como es más importante, digamos, es como le llaman el motor económico del país, ¿no? Pero también hay que, digamos, hacer entender el tema de la realidad nacional, porque a veces yo entiendo que por querer generar expectativas, se entiende a veces la énfasis con lo que podemos decir que un sector es muy bueno, pero también a la vez hay otras partes en las cuales no se está brindando, digamos, esa señal económica, ¿no? Bueno, esa manifestación que podrían tener, ¿no? Quizás hay algunas regiones que no los notan. Y ahí hay una serie de problemas, pues, ¿no? Bueno, un tema mineral es una sustancia natural de una composición química definida que generalmente es sólido y de tipo orgánico, ¿no? Que se ha originado en la naturaleza. Y esto tiene a veces una estructura interna organizada, ¿no? Generalmente en el curso de mineralogía vemos esto como unas especies de formas geométricas
¿no? Y dependiendo de eso, de las propiedades que va a tener, pues se va a dar si tiene, digamos, químicos que van a componerse en un mineral, y ahí se va a ver las propiedades que puede tener, ¿no? Tanto puede ser como, digamos, ductibilidad, dureza, o color, reactividad, toda una serie, ¿no? De propiedades que puede tener un uso industrial. Y eso ya se va a dar, digamos, por un tema de oferta-demanda, ¿no? Y ahí ya entraría el tema del commodities, ¿no? Donde ya son bienes que se intercambian y que se manejan en el mercado internacional, como en Londres, en Nueva York, ¿no? En Shanghái. Y bueno, respecto a esto, esto es, digamos, lo he obtenido de un curso de comercialización de minerales con el ingeniero Fidel Kishimoto, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿no? En donde yo les podría indicar más o menos cómo funciona el negocio, ¿no? Y por qué su importancia, ¿no? La importancia económica de la minería, pues se basa generalmente a la exploración, porque, digamos, es la parte inicial donde se va a poder hacer, digamos, fundamentar, digamos, un proyecto minero. Sin yacimiento, pues no habría una operación minera, ¿no? Luego se ve acá como una forma de mecanismo, ¿no? De que después de la exploración se podría ver el descubrimiento, luego el desarrollo y la producción, ¿no? Esto genera una continuidad, ¿no? Del negocio minero, porque generalmente tenemos mercados internacionales que van a tener, por así decirlo, esa necesidad de la compra, ¿no? Actualmente, pues digamos, países que más compran, ¿no? Está pues China, Estados Unidos, ¿no? Y Canadá, ¿no? Luego de esto, mostramos el tema del impacto de la minería formal, ¿no? Bueno, aquí más o menos se puede ver, digamos, como un segundo mecanismo, como un segundo engranaje, ¿no? Para poder dinamizar, ¿no? Va a tener que, digamos, para que haya una existencia, para que se pueda dar, digamos, un mejor mecanismo, por así decirlo, pues tiene que haber una serie de procesos, digamos, ¿no? Que se van a dar como el desarrollo sostenible. Todo esto luego va a hacer una dinamización hacia una economía local, ¿no? Porque es como decir, en una ubicación geográfica, cuando hay un proyecto minero, se da, digamos, un crecimiento económico, y a la vez también puede contribuir con el Estado mediante algunos temas de regalías, de tributos, ¿no? E impuestos generales a la renta. Y esto también a la vez hace un desarrollo de infraestructura. Cuando nosotros, digamos, estamos en lugares remotos, porque yo entiendo que quizás no todos hemos tenido la oportunidad, o todos, perdón, no tienen esa oportunidad de haber viajado por todo el Perú, pues hay lugares remotos donde a veces quizás algunas personas no conocen la situación del lugar, ¿no? Bueno, en mi caso sí he podido ver eso. En mis 10 años de experiencia que he tenido, he viajado en varias unidades mineras. Tengo esa fortuna por una época que tenía, digamos, una destreza de soporte técnico para una compañía. Entonces, ahí he podido ver muchas realidades, ¿no? Tanto norte, centro y sur. Y justamente acá manejan el tema del desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, en La Libertad, he podido comprobar eso en el tema de una región de La Libertad, de Huamachuco. En Huamachuco es una región, ya pasando Tusco, ¿no? Del Alto Chicama, por así decirlo. Es una región aurífera, y hay bastantes unidades mineras desde hace muchos años, ¿no? Tenemos a Pan American Silver. En esa época que había ido, pues estaba La Arena, todavía como un proyecto de Tahoe Resource, pero bueno, actualmente ya lo compró Pan American Silver, ¿no? Como un activo.
También estaba Barrick, que era, bueno, actualmente es una de las empresas más importantes en oro, ¿no? Que compite con Newmont, pero por así decirlo, el detalle está en que ahora, como ha ocurrido este tema político también, bueno, Barrick ya estaba analizando algunos cierres de sus propias operaciones, pero no tanto por el tema político, sino porque ya las leyes no le resultaban, digamos, rentable, ¿no? En las onzas de oro que tenían. Y ha comprado, perdón, ha vendido estas, digamos, acciones a la empresa Boró, ¿no? Boró de Singapur, que es una empresa aurífera también. Eh, También está eh, Suma Gold, Comarsa, San Simón, Rosario del Belén. Hay muchas empresas mineras, ¿no? Entonces, antiguamente, pues, para viajar de Trujillo hasta Huamachuco bueno, teníamos que llegar de 6 a 7 horas, más o menos, ¿no? Y hasta hace unos 7 años que he vuelto digamos, allá a Huamachuco, habían hecho ya el tramo completo desde, hay un lugar que se llama Paraíso, que está por Chorey, antes de Chorey y Quirubilca. Todo eso era un camino de trocha. Entonces, a medida que ya algunos proyectos mineros han quedado, también se ha visto la necesidad de que algunas comunidades puedan transportarse, ¿no? Y puedan tener, digamos, carreteras. Y eso es lo que se ha dado. Ahora hay una carretera que está mejorada, o sea, de Huamachuco a Trujillo ahora se hace 3 horas. Entonces, con eso se puede justificar el desarrollo de infraestructura. Involucra bastante, ¿no? Y las contribuciones financieras, pues, también es un tema importante y también un poco controversial porque a veces sí ha habido temas de impagos, ¿no? Por parte de algunas empresas mineras y a veces algunas comunidades se llegan a quejar, pues, ¿no? Es válido, pero ahí también deberíamos pedir un poco de transparencia y el Estado debería tener un rol un poco más arbitrario y ser también tenaz, ¿no? O sea, acá el tema de la difusión es muy importante. Por ejemplo, en el tema de los gobiernos regionales, no están siendo muy claros con las ejecuciones de obras. Y eso es lo que también hago, digamos, invoco, ¿no? A que seamos claros en los proyectos, digamos, sobre la comunicación, porque hay regiones que sí reciben el canon, reciben también las regalías mineras, pero los gobiernos regionales generalmente realizan solamente obras de menos de 20 o 30 millones, que a veces es una estrategia para que no puedan ser controlados por la Contraloría o la Fiscalía, ¿no? Justo ayer estaba leyendo un informe donde creo una de las congresistas estaba diciendo que hacer una ley para que se pueda dar la justificación del dinero, digamos, del canon, que tenga que ser justificado ante la Fiscalía, no solamente la Contraloría de la República, ¿no? Porque sería muy interesante saber en qué se está gastando el dinero digamos, de lo que aportan las empresas mineras. Y no es tan, por así decirlo, tan pequeña cantidad. Entonces, cuando se haga más obras de bastante envergadura, de bastante importancia, ¿no? Y sobre todo en sectores que son muy vulnerables como educación y salud, pues ahí ya podríamos tener, digamos, un buen resultado macroeconómico dentro de las regiones, ¿no? Siempre van a haber falencias, pero se podría, digamos, generar un mejor, digamos, una mejor convivencia con las comunidades, ¿no? Luego este engranaje podemos ver que por eso se le llama un motor económico, ¿no? O sea, qué cosa conlleva la minería, ¿no? Y el Estado generalmente con esos recursos va a hacer un bien, digamos, a ¿cómo se llama? A la sociedad. Y luego todo esto sería, digamos, reversible, ¿no? Y la empresa hacia el Estado, ¿no? De manera de los tributos y todo eso, ¿no?
A esto se le llamaría el desarrollo sostenible, pues, ¿no? Ahora, había una propuesta de uno de los ingenieros, el ingeniero Rómulo Mucho, de, digamos, poder ejecutar a la agricultura también como un sector que podría añadirse a la minería, pero como para poder apoyarlo, que ya hace tiempo se está hablando de ese tema también, para que no salgan perjudicados muchas personas, ¿no? Por el tema de que necesitan más ejecución de obras, trabajo, ¿no? Y que no podamos caer a la vulnerabilidad también, pues, ¿no? Porque a veces la mala comunicación pues hace que no estén bien claras, digamos, los roles que cumple, ¿no? La minería. Ahora, también hay que ser honestos con este lado. Ha habido todavía conceptos sesgados y también un poco antiguos de la época de la minería, pues, ¿no? Eh, Donde antiguamente sí, pues habían errores como la que conocemos, ¿no? El Cerro de Pasco, que han generado muchos pasivos ambientales. Entonces, eso lastimosamente ha hecho que la gente a veces también ya sea un poco incrédula, ¿no? Entonces, por eso hay que ser transparentes también con todo esto de la comunicación y para que, digamos, para que no haya problemas, ¿no? Como los problemas sociales que han habido, pues, ¿no? Luego, bueno, esto es como una dashboard que más o menos para que puedan entender el ciclo de un proyecto minero. El ciclo de vida de una mina es fruto del proceso de agotamiento del yacimiento, ¿no? Una mina puede expandirse por una mejora tecnológica y o producto de algún descubrimiento de nuevas reservas. Es por esto que el ciclo de vida de una mina es difícil determinarlo. Este pequeño concepto lo he colocado porque hasta hace un año hubo un problema pues, ¿no? con el contexto, con la Premier Vázquez, ¿no? Con el tema del concepto del cierre de mina. Es un concepto manejado al tema no físico, sino a un tema de agotamientos de yacimiento y unos nuevos alargamientos de permisos que suelen darse, ¿no? Con periodos, ¿no? Entonces, como les digo, el negocio minero no es tan sencillo, por así decirlo, porque es como que a veces puedes ganar y a veces pierdes, ¿no? Es un negocio de bastante riesgo. El conseguir inversionistas en el extranjero es muy difícil, ¿no? Entonces, y algunos, por ejemplo, empresas mineras pequeñas que existen, les llaman las mineras juniors, pues a veces eh, tengan que fusionarse con otras empresas para que logren, ¿no? Cometer el tema de exploraciones, de poder listarse a la bolsa y poder existir, ¿no? Es un poco difícil. Primero, en estos pasos es fundamental la exploración. Sin exploración minera no habría, digamos, nuevas bases para una operación minera, ¿no? Y esto es muy importante porque esa es la razón de ser, digamos, de la mina. Acá trabajan generalmente los ingenieros geólogos, los geólogos, ¿no? Que son la parte fundamental, donde tienen que hacer el descubrimiento del yacimiento y ya con diversas técnicas, ¿no? Como puede ser calicatas, sondajes, ¿no? Y tajos. Es un poco, este proceso demora, tiene bastante, es un proceso a largo plazo a veces. Por ejemplo, el proyecto Quellaveco. El proyecto Quellaveco, el que está ahorita dando la hora, por así decir, ya estaba en los planes de Centromin. En la época de Centromin, cuando teníamos todavía el complejo La Oroya, la Cerro de Pasco Corporation, pues ahí todavía se veía, se habían hecho el tema de exploraciones, porque la Cerro de Pasco Corporation era americana, estadounidense. Entonces ahí es donde se ha dado un poco el tema de hacer exploraciones por todo el Perú, y estos yacimientos de hace años
cuando todavía no entraba Velasco, pues ahí es donde se ha dado pues el tema, ¿no? De expandirse, pero lo tenían solamente como exploración. O sea, estamos hablando 1929, ¿no? Hace bastante tiempo. Entonces, recién, inclusive lo mencionan en un libro de Guido del Castillo, que es un minero muy conocido en la Universidad Nacional de Ingeniería, mencionan eso, ¿no? Esa parte estamos hablando hace más de 30 años, por lo menos, 50 años, 30 años, recién acaba de salir Quellaveco. El año pasado recién la inauguraron. O sea, toma un tiempo para hacer el tema de la exploración, de ver los cateos, de ver el número de leyes, y esto recién poder inscribirlo, digamos, al sistema del INGEMET, y también para ver el tema de las inversiones, ¿no? ¿Quién lo va a asumir, ¿no? Porque también eso es bastante importante si le es rentable o no a las inversiones. Generalmente, Quellaveco pues es una japonesa inglesa, no es un capital, inglés-japonés, Mitsubishi con Anglo American, ¿no? Pero sí han encontrado una buena ley de cobre, y bueno, recién ayer han empezado a derivar ya su producto, que es el molibdeno. En todos los yacimientos de cobre siempre va a haber molibdeno, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es un camino a largo plazo. Por eso le digo que el negocio minero es un poco especial. No es de que yo quiero invertir, saco el mineral, ya mañana invierto y a 2 años lo saco, no. Es un poco tedioso, es un poco largo, de riesgo, inclusive con los permisos también, ¿no? No solamente ambientales, sino con los permisos que ahora se tiene que obtener para el uso del recurso hídrico, del ANA, la UEFA o Sinermin, ¿no? Inclusive ahora el ingeniero Roque, si no me equivoco, mencionó y le pusieron una terminología, ¿no? La permisología lo llaman ahora, ¿no? Porque es un tema burocrático de los permisos, porque en Canadá, en Australia, pues demoran menos, ¿no? Algo que puede hacer acá en el Perú, pues de 3 años, pues allá lo hacen en 3 meses, ¿no? O sea, ya estamos en otra época, ¿no? De la digitalización. Tenemos INGEMET, que es un gran ente, sobre todo para los análisis de los recursos naturales, ¿no? Y minerales. Entonces, yo creo que ya ahí, en ese lado de la permisología, también deberíamos ya acortarlo para que se den más proyectos, ¿no? En el caso de la factibilidad, pues ese es digamos, después de la ingeniería, digamos, es una etapa donde va a estar en evaluación para que vea si la mina va o no va, pues, ¿no? Digamos, en las repercusiones de cierre, tienen que ver qué cosa, si se va a dar o no, qué tipo de planta vamos a hacer, procesamiento, si va a dar la ley, o si van a hacer tajo abierto, underground, todo eso, ¿no? Luego viene la planificación y diseño, que es una parte también muy importante, porque lo que se quiere hacer es, digamos, que la mina salga en un periodo corto, pero siempre tiene que haber un planeamiento, ¿no? Para el proyecto, para que no haya, digamos, problemas severos, ¿no? Digamos, un deslizamiento o algo de talud, puede ser el tema logístico, que como pasa en las Bambas, ¿no? Un tema logístico, que no puedas llevar tu concentrado hacia el puerto, y todo eso se planifica, ¿no? Eso también más adelante les voy a comentar un poco de las Bambas. Ya, luego tenemos la construcción, que ya es un tema es importante también, porque acá ya se va a empezar a gastar por así decir, el capital, se va a invertir, perdón, ya para ir viendo cómo va a quedar el proyecto minero, cómo se va dando la realidad de la planta, ¿no? La planta, la operación mina. Luego tenemos la operación, donde ya se deben realizar estudios con el objeto de verificar, ¿no? Los supuestos identificados de factibilidad. O sea, ya tienen que corroborar lo que han hecho en el planeamiento y diseño, y ahí poder ya
gestionar y dar por así decirlo, el visto bueno para que ya estén a punto de empezar. En planta se le llama comisionamiento y ya empiecen a hacer la producción, ¿no? Y luego ya empezamos con el cierre. Esto ya es algo determinado, digamos, dependiendo del agotamiento del yacimiento, ¿no? O sea, si un yacimiento pues tiene 30 años, la mina te puede operar quizás 10 años más o 5 años menos, pero ya tienes ya más o menos, en el proceso de cierre tienes que garantizar que después de ese cierre todavía vean las otras operaciones cómo van a quedar, ¿no? Como por ejemplo el tema del el manejo de relaves, digamos, el consumo de agua también, ¿no? Y ver cómo van a hacer el tratamiento de suelos, lo que le vamos a comentar más adelante, ¿no? El tratamiento de suelos es muy importante porque todo eso lo gestiona también, digamos, el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y es un requisito para que se pueda dar, ¿no? La finalización sin ningún problema, ¿no? Inclusive hablan de las garantías financieras también, ¿no? Que es como decir un pago, como una garantía a que va a quedar bien esa operación, digamos, bien desmantelada, bien cerrada, sin generar impacto negativo y eso, ¿no? Y de ahí viene el postcierre, pues, ¿no? Que también es un parte del proceso. Esto más o menos aquí, prácticamente es toda esa etapa que les he enseñado, pero esto es con cómo se puede planificar, ¿no? El ciclo de la vida, ¿no? El life of mine, le llamamos entre ingenieros de minas, life of mine, la vida de la mina. Entonces, todo esto es lo que se pasa para poder digamos, en el negocio minero, ¿no? Y acá también se ve el tema del cierre de minas, que es un tema ya, digamos, tiene una teoría, ¿no? Que también se le va a indicar. Por eso dice, el ciclo de la vida de una mina puede tomar décadas, ¿no? Antes del inicio del cierre, ¿no? Por ejemplo, hablamos del hermano país de Chile, ¿no? Que es también una zona muy cuprífera y también con litio. No, en Chile existen faenas, dice, ¿no? Y de fase de exploración y su cierre transcurrirán, digamos, a más de 100 años. Creo que están hablando de Chuquicamata, que es una de las operaciones de cobre más importantes de Codelco, en la cual tiene yacimientos, pues por lo menos han producido hace más de 100 años, si no me equivoco, y tienen para más. Ahora están haciendo un proyecto, ya que han hecho el tajo más grande, ya que se acaba el mineral, digamos, en la parte superficial de los sulfuros, ahora tienes que sacar, digamos, la parte de los óxidos que sea subterráneo, ¿no? Y ahí sí tienes que aplicar otro método de explotación mineral, ¿no? O sea, puede ser tajo abierto y también subterráneo. Acá en Perú lo va a hacer Antamina todavía, ¿no? Bueno, la imagen es de Cerro Verde, así que no es de Chile, pero esta imagen es de Cerro Verde, por si acaso. Por eso dice que la planificación del cierre de la mina debe ser implementada de manera progresiva durante las diversas fases del ciclo de vida del proyecto minero, ¿no? Además, es relevante que el cierre integre en la práctica la planificación del negocio. Bueno, como les decía, ¿no? No confundir el nombre, el decir cierre de mina ya significa que ya cierran las operaciones y cerraron todo, es algo físico, ¿no? Pero no es así. El proceso del cierre de mina involucra ver todavía documentación, involucra ver varias cosas antes del verdadero cierre, ¿no? Porque sucede que a veces hay digamos, un yacimiento que ya está por acabarse, empiecen a hacer exploraciones, digamos, a lugares cercanos y encuentran una veta, encuentran una ley de mineral un poco dable y van, digamos, a hacer, digamos, un ITS, un informe técnico de sustentatorio, y ahí recién van a hacer una ampliación, y eso ya sería un permiso al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, pasó, yo justo para esta experiencia que hizo la Premier, yo estaba en compañía minera Ares, había hecho un servicio, y justo estaba ahí, tenía información de que ya
el proyecto de Pallancata, que es antiguo, y Selene, pues ya Selene ya tiene poca ley de plata. Entonces ellos todavía, cuando la señora Mirta Vázquez pues empezó a dar este anuncio de cerrar todo, las acciones de Minera Hochschild, del grupo Hochschild, ¿no? De Eduardo de Hochschild, pues entonces empezaron a caer justamente por esa malintención, ¿no? No debió, digamos, debió informarse un poco más, siendo aún premier, ¿no? Entonces hay que tener las cosas muy claras para este negocio y no desalentar un poco la inversión. El grupo Hochschild es un grupo peruano, o sea, no es que quiera decir que las minas internacionales no tengan una preferencia, simplemente que al ser un grupo peruano, pues también tiene capital obviamente extranjero, pero está tratando de sobrevivir, ¿no? Es una empresa peruana, entonces se le debería apoyar. Pero, como les menciono, también al lado informal, pues al lado de Pallancata también hay otra mina eh, que está solamente, digamos, explotado por personal informal, que no es una compañía, digamos, es una compañía de ex trabajadores que lo tienen al lado. Y ahí sí no dijo nada, pues la Premier, ¿no? Por eso digo, a veces hay que, al tema cuando a veces somos legales, te va mal, ¿no? Las cosas al revés, ¿no? Eh, Esto ya para, digamos, terminar un poco el proyecto minero, generalmente se ven variables en un proyecto, ¿no? Eh, Se ve generalmente inversión de capital, que le llamamos generalmente el CAPEX, ¿no? Valorización de minerales, precios, ¿no? Que va a estar correspondido ya por mercados internacionales. Nosotros no ponemos los precios de los metales, de los minerales, ¿no? Los pone la bolsa, digamos, otras empresas. Y luego también se va a ver los costos de operación, que le llamamos OPEX, y la vida útil del proyecto. Todas estas variables influyen bastante digamos, en la justificación o la realización de un proyecto minero. No. Perdón, también la tasa de descuento, ¿no? Riesgo país. Por ejemplo, para la valorización de minerales y ventas, pues los parámetros que influyen están las leyes de los minerales económicos, ¿no? Porque esto se va a ver, digamos, si tu yacimiento tiene bastante ley, es rentable, porque tú también tienes que ver el tonelaje y la producción. Entonces, si tú tienes poca ley y te van a requerir bastante demanda, ¿cómo podrías hacerlo? ¿No? Entonces, todo eso involucra como un parámetro. Las recuperaciones metalúrgicas también, que son muy conocidas por los metalurgistas, los ingenieros químicos, ¿no? En planta concentradora, pues también es un parámetro muy importante porque con eso se va a corroborar, digamos, la ley del mineral que está sacado. Es como decir, tenemos un cliente que es mina interna, saca el producto, nosotros lo procesamos en el chancado primario, secundario, en la planta procesadora, y ahí vamos a constatar la ley que nos están indicando que ha salido, ¿no? Del mineral, para poder ver ya al tema de la comercialización. Esta parte es muy importante. Depende de esto bastante el CAPEX, depende de esto el tema de costos de operación. Luego el precio de los minerales, también esto es ya, como les digo, es un tema externo, ya los que ponen precios. Y las recuperaciones comerciales, ¿no? Esto también es muy importante porque depende de qué, por así, su producto pueda tener algún mineral o puede ser un contaminante. O sea, me explico, es como si yo comprara arroz y me venga por ahí una lenteja, me venga una piedrita, ¿me entienden? Entonces eso me va a hacer difícil la cocción, ¿no? Y eso me genera más calor, más gas, más gasto. Ya, entonces lo mismo ocurre acá en las recuperaciones comerciales. En comercialización de minerales hay un término que se llama penalización. Entonces en la penalización nos aplican allá en fundición, ¿no? O sea, es como decir, los commodities que generamos acá en Perú, que son 4, si no me equivoco, ¿no? Está el zinc, el cobre,
¿no? El oro y por ahí plata, creo. Entonces, digamos que queramos vender a una fundidora de otro país, no de China, por así decirlo, ellos van a comprar el mineral, pero te van a decir qué cosa contiene. Por ejemplo, en Cajamarquilla se utiliza el zinc, pero el mineral que viene del centro generalmente tiene bastantes contaminantes, ¿no? Como arsénico, antimonio, ¿no? Entonces todo eso va a hacer que el proceso a veces se demore en la fundición, o sea, va a requerir más energía, el tema de humedad, ¿no? Entonces todo eso se habla acá en recuperaciones comerciales, ¿no? Y por ende el volumen de producción también. Bueno, en la competitividad minera, solamente mencionarles que el valor de un yacimiento depende de la generación de flujo de caja, ¿no? Y el cual debe entenderse como el valor del mineral menos los costos mineros. O sea, hay un término que hablamos mucho ahí, aparte del valor mineral, que llamamos el CATAF, ¿no? El CATAF, que es una ley, ¿no? De mineral, en la cual tenemos que ver con con esa ley, por así decirlo, que la operación me rinda para ese tipo de ley. O sea, que esté bajo ese precio, puede ser onzas por dólares o toneladas por dólar. Con eso se va a pagar, digamos, el costo de la operación. Es como por eso que a veces en algunas minas vemos minerales y encontramos que por así decirlo, mineral tirado y algunos dicen, oye, pero esa ruma todavía sirve si lo procesamos, pero no. Lo que sucede es que ya tu costo o sea, se ampliaría, ¿no? Entonces habría un sobrecosto, digamos, y eso no le conviene a la mina, porque gastarías energía para chancar, energía para procesar, y ahí sí está fuera, por así decirlo, estaríamos en rojo, en índices rojos, ¿no? Entonces todo eso vale, ¿no? El valor del mineral. Y acá aplicamos valor de mineral, ley, es una fórmula, ¿no? Por así decirlo, ley por recuperación por precio, ¿no? Entonces la minería, lo que les decía, ¿no? La minería no controla el precio, pero sí puede controlar el costo, ¿no? La competencia de la industria minera se basa en tener costos bajos, eso es cierto. Entonces, porque si tus costos son altos también, entonces no va a haber ganancia. Es como decir, tú tienes un rango y si tú vendes muy alto, te vas a quedar con una ganancia pequeña y ahí no cubriría tus costos de operación o la razón de ser del negocio, ¿no? Por eso le digo que el negocio minero es un poco muy especial. Bueno, esto es solamente un pequeño, digamos, resumen en lo que diferencia un CAPEX de un OPEX. Algunos que están metidos en contabilidad minera o financiera conocen bastante ese tema, es muy importante para ver los activos y los pasivos, ¿no? Y generalmente qué costos van a CAPEX y qué costos van al OPEX, nada más, ¿no? Es un tema administrativo, por así decirlo, ¿no? Pero lo he puesto para que tengan conocimiento. Y otra cosa, esto, acá abajo, ¿no? Impuestos y participaciones, salen todo lo que ellos gastan también. O sea, por ejemplo, gastan impuestos a la renta, que es al Estado, regalías mineras al Estado, impuesto especial a la minería, ¿no? Que es 30%, 29% acá en Perú, el gravamen minero y participación de trabajadores o utilidades. O sea, todo esto también genera. Entonces, por eso hay que ser claros. O sea, la mina también, claro, puede tener ganancias, como una vez por ahí dijo un congresista, no, pero si tiene sobreganancias hay que aplicarle otro impuesto, ya. Se podría dar, pero si la mina pierde, también entonces habría sobrepérdidas. Entonces es algo que no se puede decir eso, pues, ¿no? Luego, bueno, lo que indicaba al inicio, solamente para precisar qué cosas vienen del inicio al final, ¿no? Todo esto es, por así decirlo, lo que invierte la empresa minera, lo que constituye, ¿no? Tanto de estudios, ingeniería, pruebas, licencias, permisos, lo que hablan del preminado, ¿no? Equipos, ¿no? Que ahí ya tiene que ver con activos, ¿no? Planta de beneficio, que es la planta concentradora, la cancha de relaves, ¿no? Y la infraestructura, ¿no? Todo esto genera lo que generan. Bueno, la inversión, bueno, eso también de sostenimiento en proyecto minero, bueno, son las inversiones que se dan durante la etapa operativa del proyecto.
y estas inversiones tienen como objetivo mantener el nivel de producción, ¿no? Inicial, diseñado, por lo tanto, no incluye las inversiones para aumento de capacidad. Ahí están hablando de cómo las inversiones van a sostener el negocio minero, porque si aún no empieza una mina y aún no vende los concentrados del mineral o los commodities, entonces ¿cómo generaría nuevo activo? Entonces ahí empieza el tema de la inversión. Por eso les digo, no es como que yo ponga un centro comercial y al mes nomás ya empieza a vender o alquilar tiendas y ya al mes siguiente también estaría cobrando, ¿no? O sea, es un ciclo. Pero no, en la minería todavía ahí es un poco más largo y por eso que es también de alto riesgo. Porque tú puedes también hacer una mina y de ahí no te aseguren o unos inversionistas se vayan y digan no va el proyecto y te dejaron con todos los activos y estarías en quiebre, ¿no? Bueno, acá solamente para mencionar los tipos de cierres que se hablan, ¿no? Y esto involucra la inversión final en los cierres de minas, ¿no? Porque justamente tienes que guardar, por así decirlo, dinero. El tratamiento de agua, tratamiento de suelos, ¿no? Y eso también lo ve, digamos, el Ministerio de Energía y Minas, y ahí también se habla de garantías financieras, ¿no? Los costos de producción, pues acá también involucran la mano de obra, materiales, insumos y todo lo demás que son gastos administrativos, de ventas, que les mencioné en el balance anterior, ¿no? El horizonte de un proyecto minero, pues es casi lo que les decía, ¿no? O sea, cuando uno va a predecir el futuro, como diciendo de acá a un largo plazo, qué es lo que deseo para la empresa minera, cómo podemos alargar, digamos, el yacimiento, cómo podemos ver nuevas exploraciones, ¿no? Por eso se llaman horizonte. Y acá tiene que verse, pues, ¿no? Estos son, digamos, algunos indicadores financieros que son muy utilizados para el inversionista. Ahí generalmente se hablan del TIR, del WACC, que es el WACC, por así decirlo, ¿no? Que son las ganancias, las tasas de retorno, ¿no? De interés. Esto ya es un tema más financiero. Bueno, aquí esta imagen es de hace 4 años, hace 4 años, ya justo ya para que llegue la pandemia, pues estaban hablando de una demanda del país asiático, ¿no? De China, que está con muchas ganas de absorber todos los grupos, por así decirlo, económicos mineros. Pero por ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Las Bambas es uno de ellos. Eso también quiero adelantarles. Estuve en un pequeño evento del Colegio de Ingenieros la vez pasada, donde era la Semana de la Ingeniería de Minas, y estuvo acá el economista Miguel Castilla, si no me equivoco, y nos dejó este gráfico mencionando en las regiones se da valor agregado, dice, ¿no? Entonces dice, el Perú tiene una gran variedad de recursos naturales, ¿no? Agrícolas, pesqueros, mineros y energéticos. Y se requiere una importante inversión para dar valor agregados en fábricas, plantas y refinerías, ¿no? Pero a veces ese tema del valor agregado, o sea, tiene un significado, pero a veces puede quedar en algo tácito, ¿no? En una sombra, por así decirlo, ¿no? ¿Qué significa darle valor agregado a algo, ¿no? Es como decir, hay que buscarle un plus al producto para que se pueda vender, pero en este caso, ¿qué dejaría a cambio? Algo así, ¿no? Entonces, eso le llaman valor agregado, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo les podría decir? El Perú, pues, es un país minero por excelencia, ¿no? Entonces, está, digamos, en la categoría de países con muchos metales, ¿no? Minerales geológicos.
potencial geológico. Eso lo menciona la USGS, que es la Survey Geological United States, si no me equivoco, ¿no? De Estados Unidos, un ente así tipo Ingemet que ve todo el tema geológico a nivel mundial, y ellos hicieron estudios donde sí, pues Perú tiene casi toda la mayoría de minerales, ¿no? Entonces tenemos bastante potencial. Lo único malo nomás es el tema político, el tema que estamos afrontando, ¿no? En todo aspecto de la corrupción y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, si fuéramos más transparentes, digamos, digamos, con nuestro país, quizás podríamos ser bastante potencia, ¿no? Incluso una época, cuando estábamos todavía en auge, con algunos proyectos mineros, había un mapa donde hacían comparaciones con países digamos, de nivel 1, ¿no? Como Singapur o Hong Kong. Entonces, el tema demográfico y el PBI, digamos que tenía Hong Kong, era, bueno, hace 4 años, pues 4 o 5 años, estaba un poco alineado al de Perú. O sea, teníamos todo ese potencial, imagínense, para poder crecer, ¿no? Pero todavía hay unas cosas que también, inclusive en el Estado, no están muy claras, ¿no? O sea, eso es un poco penoso. Con esa podríamos hacer bastante en educación y también en infraestructura y en salud sobre todo, que está pero totalmente mal. Este es un evento también al que fui, al que es de la agencia Wood Mackenzie, que es una agencia internacional que ve más o menos el tema económico a base de commodities. Esto lo sacó el 2020, mencionando que el Perú cuenta con cerca de 20 proyectos mineros con un BPN, que es valor producto neto, ¿no? Acumulado en 26.700 millones de dólares. Pero, ahí sale el pero, pues, ¿no? Sacar la licencia social en algunos casos es casi una odisea. Eso es lo que nos hablaban de la permisología, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, mencionan, si vemos acá un proyecto conocido, por ejemplo, a ver, aquí está, Mina Justa, ya. En este gráfico podemos ver, Mina Justa es Marcobre, ¿no? También tuve una oportunidad de SXEW, significa lixiviación, electrowinning, ¿no? O sea, electrodeposición, ¿no? De sulfuros y óxidos. Bueno, es una minera cuprífera del grupo Minsur, Marcobre, que si vemos acá el valor acumulado que tiene, pues sería algo de, ¿dónde está acá? 15, 20 millones, por así decirlo. O sea, estos proyectos nos pueden apoyar a mover la economía del Perú. Pero miren cuántos otros hay que todavía no salen. Esos que no llegan acá a grande todavía. Por ejemplo, justo, este es del 2020, esta imagen. 2020. Estamos 2023 y hasta hace un mes ya le han dado permiso del EIA de Proyecto Safranal, que está en Arequipa, que es también una empresa cuprífera. Está todavía recién en pañales, por así decirlo, pero ya le han dado el estudio de impacto ambiental, la buena pro, por así decirlo. Y miren, está acá, o sea que también tiene para esto. Y nosotros ahorita estamos caídos de proyectos. Ahorita nos está salvando solamente Quellaveco y Marcobre. Por ahí que van a salir algunos también, San Gabriel, creo que de Buenaventura, de Corocohuayco, que todavía está en stand-by, Cañareaco, que está en Chiclayo, falta todavía. O sea, hay bastantes proyectos que todavía faltan salir, que si se podría dar eso, no de una manera acelerada, simplemente de que sean claros con el tema de las licencias y que se agilice, ¿no? Bueno, ahora el Ministerio de Energía y Minas está agilizando, ya hizo que unos permisos de 90 días, de 18 meses lo pasen a 90 días, si no me equivoco. Entonces ya con eso se puede, digamos, afinar algunos proyectos que necesitamos urgentemente para poder, digamos, hacer crecer la economía.
depende del tema del PBI y la balanza comercial. Cuando hablamos esto, a veces yo entiendo que hay personas que no van a entender un poco el tema del crecimiento porque no les llega, pero lastimosamente como la balanza comercial, ¿qué significa? Que tenemos en macroeconomía hay una fórmula, ¿no? El ICGXM le llamamos, el ICGXM, donde ahí involucra el PBI, involucra el tema de exportaciones, importaciones y el tema de los gastos. Entonces, cuando a nosotros nos conviene, digamos, si vendemos minerales, que se exporte, ¿no? Exportar. Entonces, cuando exportamos más y tenemos menos importaciones, nuestra balanza estaría un poco mejor. Entonces, ahí el PBI sube, pero no, todavía no, estamos así, por así decirlo, en stand-by con las justas, ¿no? Con estos dos proyectos que todavía nos dejan algo, por así decirlo, ¿no? Pasamos al tema de impacto, que es muy importante. Cuando hablamos de impacto, nos referimos a algo que nos ha, digamos, es como un choque, por así decirlo, ¿no? O algo que nos da asombro, ¿no? Por así decirlo. La población, esta es una fotografía de la población de Lima, de 1950 más o menos, donde vemos el hospital obrero, ¿no? El hospital obrero, que está por Salaberry, si no me equivoco. Si vemos el tema de las casas, pues a lo mucho llegaban a 4, 5 pisos más o menos, ¿no? Entonces, antes, en los años, 1800, por ahí, todo esto pues era quizás pampa, ¿no? No hubiera habido nada. Quizás ha habido un ambiente con árboles o pedregales, ¿no? O valles, quizás. Entonces, es eso que ha pasado, que nosotros lo llamamos civilización o urbanización, también es un impacto. O sea, el generar un cambio, digamos, a nuestro ambiente, ya es un impacto. Ahora, de que sea positivo o negativo, ya es, por así decirlo, otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de empresas mineras, siempre nos, como digamos, ha jalado cosas del pasado, de las malas prácticas que han habido, han existido, pues a veces lastimosamente todo ese legado ha quedado, ¿no? Pero no, o sea, hay cosas que se han cambiado, las regulaciones también han ido mejorando, porque si no, al complejo metalúrgico La Oroya no estaría cerrado, pues, ¿no? Justamente un tema de su cierre fue por eso, cuando ya empezó la Ley General de Minería y empezó el PAMA. Entonces, para no salirme del tema, nosotros generamos impacto, como les digo, positivo o negativo. Nosotros consumimos todos los días bienes, ¿no? Y servicios, bueno, entre comillas, digamos, para alimentarnos, bienes, productos. Entonces, quizás no nos damos cuenta de lo que estamos generando. Generamos bastante, todos los días generamos residuos, todos. Entonces, eso es un impacto ambiental también. No, sino que lo hemos normalizado con el tema de la civilización y ya, pues, ¿no? Entonces, pensamos que no es, pero no es así. Así siempre nosotros también somos responsables del cuidado del medio ambiente, todos. En el caso de, bueno, como un tema técnico nomás, es como el impacto ambiental es conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico. Es la alteración o modificación que causa una acción humana, como les mencionaba, ¿no? Si yo construyo una casa, ¿no? Es una acción humana, pues, ¿no? Sobre el medio ambiente. Construyo un puente, construyo una carretera, construyo un puerto, estoy modificando el ambiente, porque el ambiente no era así, ¿no? Entonces, ese es un impacto. Acá quiero entrar un poco al tema de la actualidad, por así decirlo, ¿no? Ya que a veces mencionan que las compañías mineras son contaminantes, ¿no? Sí, hay algunas, no hay que negarlas, pero también está dos industrias por ahí que se quieren ir, ¿no? Que pasan por ahí desapercibido. Justo ya estaba viendo el video del compañero que hizo el tema de tratamientos de aguas residuales. Estaba interesante.
justo el doctor Oscar Tinoco, si no me equivoco, ¿no? El director mencionó algo de la empresa textil, ¿no? Entonces, es cierto, la empresa textil es la que más contamina, ¿no? Generalmente los colorantes, el tema de químicos que eliminan sin tener una planta de tratamiento y mandar directamente al desagüe, pues es perjudicial, pero ahí yo no veo un poco a la UEFA, no veo a la ANA, nadie dice nada, ¿no? Es muy lastimoso. O sea, las empresas mineras están reguladas, si no cumplen algo, te cierran el proyecto, pero estas empresas, por así decirlo, hay que ser un poco claros, habría que ver también un tema de sostenibilidad, ¿no? Igual, las empresas de bebidas, ¿no? Las cerveceras, las empresas de bebidas gasificadas, bueno, no es que contaminen, pero usan bastante recurso hídrico, bastante agua, ¿no? Entonces, eso también se ha visto. La vez pasada estaba dando un reportaje, creo, en reporte semanal, si no me equivoco, donde sale Mónica Delta, me parece, y salía deudores de Sedapal, o sea, de una empresa estatal, ¿no? Deudores de Sedapal, pensando que es uno normal, común y corriente como nosotros, ¿no? No, son empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, había un club Country El Bosque, que es un club creo privado, si no me equivoco, pues habían encontrado, sacaban agua de un pozo que no les pertenecía, ¿no? Y entonces, no es igual que las empresas que lavan carros, creo que alteran, me parece, el medidor de agua y pagan como si estuvieran consumiendo poca agua. O sea, esas cositas que vemos en la realidad, pues es un poco atentar, ¿no? Contra el medio ambiente. Por eso les digo, creo que todos debemos ser más conscientes, más, digamos, eh, más ser humanos, ¿no? Por ese lado, ¿no? Por eso le digo, no todo es minería. Vemos acá la industria textil, la industria de bebidas gasificadas, ¿no? En las bebidas gasificadas también, no solamente recurso hídrico, también utilizan mucho plástico. El famoso PET, que es el polietileno, ¿no? Polietileno, que es un polímero muy usado. Antiguamente se usaban pues las botellas de vidrio, que las de vidrio pues obviamente no es que no contaminan, pero son reusables, ¿no? Se pueden volver a fundir, las haces, pero ¿qué pasa? Que la botella de vidrio pesa más y el plástico es muy útil, ¿no? Es muy versátil, lo puedes mover, no se rompe, todo. Entonces con ese lado más o menos ya empezó el plástico, la era del plástico a difundirse, ¿no? Entonces de una manera exponencial, ¿no? Tanto así que si tú vas a un supermercado, ves la bolsa de plástico, bueno, ahora te preguntan, ¿no? ¿Con bolsa o sin bolsa? Igual gastas dinero, pero de todas maneras no estamos siendo conscientes del uso, ¿no? Entonces hay que empezar a veces también un poco la cultura del usar menos plástico, ¿no? No, yo, por ejemplo, soy un poco enemigo del tecnopor, no me gusta el tecnopor porque al momento de cuando tú rompes el tecnopor estás liberando componentes fluorocarbonados también y eso malogra la capa de ozono, ¿no? Eso sabía en química. Algo que estaba viendo también últimas semanas, pero no podía creerlo, era el tema de la palta. Ya fue muy interesante esto, a ver, ¿cómo les podría explicar? Bueno, a todo el mundo nos gusta la palta, pues, ¿no? Y ahora que está de moda por el tema gourmet y todo eso, pues, ¿qué pasa? Que se ha visto en Chile, en una región de Chile donde tienen bastantes sembríos, están haciendo pues bastante tema para exportación. Acá en Perú también tenemos, creo, pero no se ve mucho el problema. Han estado la palta, el árbol de palta necesita bastante recurso hídrico, ¿no? Bastante agua para su mantenimiento, para su conservación. Entonces, en la región de Chile, pues había regiones donde, la región de Chile es una región árida, bastante árida, ¿no? Inclusive por eso creo que tiene bastante cuprífero, ¿no? Habían regiones donde tenían un pocos lagos que podían servir todavía como recursos o solamente lagos para el medio ambiente.
¿Qué pasa? Que habían hecho algunas empresas de palta o abocado, como le llaman internacionalmente, y como está el boom o la demanda de la exportación, hicieron muchos cultivos, ¿no? Pero había leído un reporte, ustedes lo pueden ver si quieran, van a YouTube, todo es ahora por YouTube, ¿no? Entonces van a YouTube y ven, acá les he dejado digamos, los nombres, la DW, que es una agencia internacional de Alemania, que también es un poco creíble como la BBC de Londres, ¿no? O sea, para buscar fuentes de información también tenemos que informarnos y ver si son fidedignas o no, porque todas las cosas ahora la ponen, pues, ¿no? Entonces tienen fundamento, tienen justificación, ¿no? Fundamento científico. Entonces se ve que para un árbol de palta, el consumo de agua es como si estuvieras, como si una familia entera estuviera consumiendo. Entonces se imaginan un montón de hectáreas cultivando palta. Entonces, para máximo una palta, una fruta de palta, se necesita 10 litros de agua diario, ¿no? Entonces yo también no lo podía creer. Dice, y inclusive en Chile ya ha empezado el problema de la sequía. Ha empezado a ferver todo el agua en los suelos de esos lagos que eran solamente pequeños lagos, supuestamente, ¿no? Como para mantener el ambiente, se secaron. Entonces, ahorita en Chile están viendo ese tema, ¿no? Por eso que abajo he puesto, una época acá en Cajamarca estaba el tema muy sensible, donde decían, agua sí, oro no, ¿no? Entonces, en este caso también, como una anécdota, estoy poniendo agua sí, aguacate no, pero ¿cómo será, no? Hasta anteayer estaba viendo también que en Uruguay ya hay sequías, está llegando el nuevo, el niño renovado, que no sé, ya hay sequías en Uruguay, ¿no? Hay sequías en Argentina y en Chile. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Mira, Perú, más que nada, no soy yo especialista, pero tengo años viajando por la mayoría del país, un 80%. Nosotros lo bueno es que tenemos recursos hídricos, pero también qué cosa ocurre con los recursos hídricos, dejamos ir. O sea, los ríos se podrían no cosechar, sino se podrían, digamos, hacer plantas de tratamiento o de empozamiento donde se podría hacer, ¿no? Capturar agua por cada un cierto tiempo y de ahí hacerlo como que para el consumo humano. ¿Por qué? El agua dulce es, obviamente que se le puede hacer el tratamiento, como ayer le escuché hasta el ingeniero de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Muy interesante los procesos que pasan para hacer el tratamiento de agua, la turbidez, ¿no? Ya, entonces, igual, si se haría eso por cada región, esto tendrían bastante potencial para agua. Es más, de las cuencas hidrográficas, digamos, si se llega hacia el mar, ¿qué pasa con el agua dulce? Se va al mar. Y el mar es agua salada, obviamente, ¿no? Es como que se estaría yendo el dinero al agua. ¿Y cómo lo puedo demostrar eso? El agua de mar se puede convertir en agua dulce, sí, sí se puede, por el método de ósmosis. Se llama ósmosis, y también hay ósmosis inversa. Ese tema de ósmosis lo manejan también los ingenieros químicos, ¿no? Es un proceso muy interesante de intercambio de iones, ¿no? Pero es muy caro, muy carísimo. Entonces, se imaginan que una ciudad, digamos, va a comprar una planta de ósmosis para que pueda tratar para su agua potable. Imagínense cuánto sería el agua potable. Entonces, ese proyecto nos falta, ¿no? A mí también me da mucha pena acá en Lima, ¿no? Una vez pasó que nos quedamos sin agua por 4 días, si no me equivoco, y toda la gente salía con baldes en Miraflores. Entonces, yo me pregunté qué había pasado con la Tarjea, porque una época habían hecho un proyecto de la Tarjea 2 que estaba en el gobierno de Alan García, si no me equivoco. Entonces ese proyecto supuestamente iba a abastecer a más. Nosotros ya no somos 8 millones, somos algo de 12 millones en Lima. Entonces falta un poco el tema de largo plazo, de hacer proyectos que nos van a beneficiar. O sea, nos estamos olvidando en eso, ¿no? Sería muy interesante también que ustedes más adelante puedan ver eso, porque ustedes son la generación que va a continuar, ¿no? Entonces, eso nos falta, planes, ¿no? Igual que lo que pasó ahora en Piura, en Tumbes, ¿no? Que les faltaba un canal muy bien establecido, como lo tiene Ecuador,
Entonces, a base de tantas lluvias, pues no hubiera pasado las desgracias que pasan. ¿No? Es muy interesante esa parte. Hablando de impacto, pues ahora en Chile también ha ocurrido el año pasado, en agosto del 2022, una aparición de este tipo, ¿no? Un hoyo muy grande, pero que resulta que era una mina antigua, una mina, la Candelaria, si no me equivoco, le pertenecía a Lundin Gold, una empresa minera que ya tiene más de 70 años, 100 años creo, y el tema del terreno, por así decirlo, se hundió. Y se hundió también de una forma así circular, ¿no? Y entonces la gente ya estuvo con un poco de temor, ¿qué pasó? Todo en Chile. Justamente esto es cuando se hace un mal cierre de minas, ¿no? No han anticipado o han hecho ya, digamos, las operaciones antiguas que han quedado, pues no han sido pues mencionadas, ¿no? O registradas, ¿no? A lo que podría pasar, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que pasó en Chile, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de los cierres, del tema también que puede generar impacto, ¿no? Bueno, aquí sí, para no andar mucho, he hecho un poco el tema de tratamiento de suelos, porque es el tema principal que estaba en relación, para no incomodarlos. Pues aquí, todos conocemos el suelo, ¿no? Comúnmente conocido. Es una capa superficial de la corteza terrestre que es fundamental para mantener la vida, obviamente. ¿Qué pasaría si esto fuera contaminado, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo podríamos contaminar un suelo donde a lo mejor nosotros podemos vivir o otros seres vivos van a vivir? ¿Cómo podríamos hacer eso, no? Que es algo muy difícil. Por ejemplo, las playas, ¿no? Cuando contaminan con plásticos o comida o esto, nadie lo va a venir con una aspiradora o con un elemento y lo va a limpiar, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con el tema de los suelos. Acá más o menos mencionan cómo se contaminan y cómo podrían, digamos, tratarse, ¿no? El proceso de degradación de suelos, a ver. Ya, el proceso de degradación de suelos puede ser varios, dice, ¿no? En función de su naturaleza y de las consecuencias que puede tener para las propiedades del terreno. En general, los daños al suelo pueden ser de tipo biológico, una disminución o alteración del contenido orgánico, ¿no? Físico, alteraciones de estructura del suelo, ¿no? Compactación, reducción, y químico, ¿no? Que es muy conocido, que a veces pasan en las empresas mineras, ¿no? En construcciones. Bueno, la contaminación del suelo consiste en una degradación química, ¿no? Que afecta a la productividad total o parcial del mismo, debido a la presencia de sustancias tóxicas en una cantidad superior a la capacidad del suelo, dice, ¿no? Y acá es donde entra bastante la química, ¿no? En el tema de la reabsorción del suelo, del tratamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que la capacidad de reabsorción del suelo no es ilimitada. Cuando se rebasa el suelo, acumula sustancias químicas, incluso su capacidad amortiguadora se puede invertir, convirtiéndolo en una fuente de contaminación para el medio ambiente. Eso es lo que ocurre con los rellenos sanitarios, ¿no? Los rellenos sanitarios, los sitios donde guardan, por así decirlo, residuos sólidos, ¿no? La presencia de metales pesados. Esto es muy importante también, muy común en empresas mineras o en refinerías, ¿no? ¿Qué es un metal pesado? ¿No? Es un metal pesado aquel que presenta una densidad superior a los 5 gramos por centímetro cúbico. Si bien actualmente los estudios medioambientales amplían esta definición a todos aquellos elementos metálicos o metaloides de mayor o menor densidad, que aparecen comúnmente asociados, ¿no? Ejemplos, bueno, los ejemplos más característicos tenemos el hierro, ¿no? Que es comúnmente conocido como fierro, manganeso, zinc, boro, cobalto, arsénico, vanadio, cobre, níquel, molibdeno, plomo, mercurio o cadmio. Justo los elementos químicos que uno conoce pues, en la tabla periódica, ¿no? O sea, metal pesado, acuñación.
y hay que ver las fuentes importantes. ¿Cómo podríamos, digamos, controlar todo eso o mitigar? Tendríamos que ver la fuente. Siempre se busca una fuente para poder controlarlo, ¿no? O sea, ¿dónde se genera esto? Ya podríamos ahí ver, ¿no? También mencionan del carbón fósil, los derivados del petróleo, ¿no? Y cuando hablamos de petróleo nos acordamos bastante de lo que pasó en la refinería de La Pampilla. Que hasta ahora no se puede sacar, me parece, el petróleo de abajo. No se puede, pues, hidrocarburo. También otro ejemplo, bueno, acá primero están metales pesados, que es un tipo de contaminación. Tenemos la lluvia ácida, por los que si no conocen, la lluvia ácida es un efecto físico que ocurre cuando generalmente, digamos, el ambiente pueda contener dióxido de azufre. Dióxido de azufre generado por algunas empresas siderúrgicas, refinerías, ¿no? Generalmente las que producen zinc o, digamos, algún otro metal, aluminio, cromo. Entonces todo eso emiten y todo eso se acumula, digamos, en el ambiente, y en el ambiente también tenemos humedad. Es como acá en Lima, ¿no? Tenemos humedad, el tema higroscópico, ¿no? Entonces, todo eso que se genera, pues ahí se combina, por así decirlo, se hace una reacción que es el agua con el dióxido de azufre, y cuando sucede eso, sucede pues de que se forman pequeñas partes o partes por millón de ácido sulfúrico o ácido, bueno, el nítrico también me parece que hay, porque el óxido nitroso sale de algunos motores, por eso que algunos motores del parque automotor tienen un, ¿cómo se llama? Carburador. Los carburadores generalmente son controladores y catalizadores para que la gasolina cuando bombee no emita todo el problema, por así decirlo, orgánico, o sea, la imita la atmósfera, ¿no? Si no, estaríamos también, aunque, aunque también vi que hay un índice, ya han visto que hay altos índices, creo, de dióxido de azufre acá en Lima, o sea, pero no sé cómo estarán viendo ese tema. Ya hace tiempo sacaron una ley de la cual había un límite permisible, ¿no? Para eso, por eso que cerraron también el complejo La Oroya. O sea, hay nuevas leyes que se dan acá, las minas también las tienen, por eso que algunas veces las refinerías tienen filtros, tienen sistemas de refrigeración, sistemas de filtrado, ¿no? Y eso hace que los costos se eleven, ¿no? Pero lo hacen eso está reglamentado, pues, ¿no? Está en la ley. La salinización, ¿no? Es un proceso de contaminación provocado por la acumulación de sales más solubles, ¿no? Que el yeso, ¿no? Y si tienen efectos negativos en las propiedades físicas y químicas del suelo, afectando directamente a la presencia y crecimiento de especies vegetales. Esto, si no me equivoco, pasa en los salares, ¿no? Por ejemplo, salares de Uyuni, o quizás acá en Arequipa también hay un salar. Acá me parece que también está bien involucrado el tema del litio, porque el litio generalmente se saca de salitreras, ¿no? Que están en Chile, Argentina y próximamente Perú también, porque están hablando de eso, ¿no? La actividad minera obviamente va a estar relacionada con el tema de suelos, ¿no? Está asociada a grandes impactos ambientales, eso sí lo sabemos, debido a la destrucción de suelos o la construcción de nuevos suelos con limitaciones físicas, químicas y biológicas. Las consecuencias suelen ser destrucción total, claro. Por ejemplo, en las maquinarias, las grandes máquinas que utilizan para cargueo y acarreo, si no me equivoco, los Caterpillar, 777, los Komatsu, tremendos camiones de 200 toneladas, 180 toneladas, esas necesitan o requieren mantenimiento. Entonces, al hacer su mantenimiento, pues también se hace un control de lubricante. El lubricante generalmente ya es como un hidrocarburo, ¿no? O resina. Todo eso a veces suele caer al piso, pues, ¿no? Entonces, hay minas que he visto que sí tienen bastante ese tema ambiental, o sea, como están ligados a la 14001. Bueno, yo trabajé en Antapacay también, ¿verdad? Y en Antapacay también tenían control, pero en la planta de overhaul, bueno, creo que tenían aparte ya un piso especial como para que puedan sacar todo el hidrocarburo y no contaminen la tierra, ¿no?
como hay algunas empresas mineras que están haciendo eso, ¿no? Y los orgánicos sí, pues suceden también, porque a veces eso ya es en empresas, en almacenes que contienen pues productos químicos, ¿no? Acá hablan mucho de hidrocarburos, los fenoles, ¿no? Nitroaromáticos, alcoholes, éteres, ¿no? Textileras también, pues, ¿no? Las textileras que usan bastante colorante necesitan a veces resinas, necesitan mordientes, ¿no? Alcalinos, todo eso necesitan, pues, ¿no? Entonces ahí se pronuncian contaminantes orgánicos, ¿no? ¿Cómo se trata, no? El tratamiento de suelos contaminados, pues en la actualidad se han desarrollado y siguen estudiando procesos para el tratamiento de suelos y con el fin de recuperar terrenos, ¿no? Acá nos hablan de técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas puede ser el movimiento de tierras, donde puedes sacar una tierra y dejarlo listo, pero digamos a dónde podríamos mover esa tierra, ¿no? Porque también estarías llevando algo contaminado a menos que le hagas el tratamiento. Lo otro es transporte de tierras a vertederos, ¿no? Que son vertederos, ya tienen que ser aislados también, pues, ¿no? Para que no se haga otro proceso de nueva contaminación cruzada, ¿no? La aplicación de técnicas de recuperación del suelo dependen de las características de estos, ¿no? ¿Qué más? Ahí, esa es una parte. Luego, acá también un término muy usado en mina, el famoso drenaje ácido de roca, el ADR. Esto es un fenómeno también físico-químico debido al uso o al uso abundante de ácidos que se utiliza, digamos, en el campo de los minerales. O sea, por ejemplo, cuando se habla de tajo abierto, utilizamos pads, los pads de lixiviación, donde también se suele hacer, digamos, una especie de montículos, por eso se llaman pad, por altitudes, donde acá se encuentra, digamos, un mineral a usar. O sea, el mineral que requerimos, por ejemplo, el cobre, lo podemos poner en montículos, todo en un área con geomembranas, y ahí es donde se hace la lixiviación. Lixiviación es como hablar de un transporte, o sea, es como se hablaría de un transporte de líquido, eso es lixiviación, pero va a sacarte el elemento que tú necesitas o el que tú requieres. Por ejemplo, en el cobre usas ácido, un tipo de ácido, no sulfúrico, ni nítrico, entonces todo eso va a hacerle transportar al cobre. Ya el cobre se va, por así decirlo, depositar como una solución rica, que le llaman el PLH o el Pregnant Leach, creo que es así. Entonces es una solución rica en mineral, que eso recién pasa un proceso. O sea, en el oro también ocurre eso, pero en el oro se utiliza ya otra técnica para lixiviado de oro, que si no me equivoco son con pulpas de carbono, le llaman carbonos en columna, carbono en pulpa, ¿no? SIL, SIP. Y en cobre pues se utiliza el SXW, ¿no? El SX es usado extracción por solventes, que, o sea, obteniendo tu cobre, también puede por ahí pasar un poco de hierro, interferencia, ¿no? Y todo eso recién lo haces a otro proceso químico, donde solamente vas a obtener ya el sulfato de cobre, que es la solución azul o celeste azulada, y eso ya se obtiene en los cátodos de cobre, pues, ¿no? Entonces, esas cositas sí, más o menos se toca en minería, pero está relacionado con el tema del terreno, ¿no? Terreno, de suelos. Y el drenaje ácido también ocurre de forma natural, pero, o sea, cuando hay tierra, hay minería abandonada, cuando hay ríos con alto índice de acidez. Por ejemplo, en Moquegua hay un río también que no podían usar, ¿no? Entonces estaba en el proyecto Criabeco, Titire, creo que si no me equivoco, ahorita lo voy a buscar. Ese río contenía mucho ácido bórico, mucho boro tenía, y al tener boro o algunos ácidos, pues no es potable, ¿no? Eso también hay que saber, porque a veces las cuencas tienen una fuente volcánica, ¿no? Entonces, o también de la misma tierra pueden salir algunos temas alcalinos, ácidos, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver la ANA, la OEFA,
todas esas cositas, porque a veces no solamente es decir, "Ay, el río, nos están quitando el río de la, ¿cómo se llama esto? De la, de tal proyecto minero, ¿no? Nos están quitando el recurso hídrico, pero también hay que ver qué tipo de recurso hídrico es, ¿no? Porque, como les digo, en Moquegua se ha encontrado boro, ácido bórico, y nadie consume eso. El boro es un elemento muy, no es consumible. Eh, bueno, un pequeño nomás concepto de cierre de minas, como les indicaba, ¿no? Que hemos visto, actividad que busca rehabilitar las áreas utilizadas por la minería una vez concluidas las operaciones, nada más, ¿no? Esto tiene como objetivo principal hacer que las áreas utilizadas de la operación sean compatibles con el ambiente, o sea, así como has venido, has encontrado, así lo tienes que dejar, algo así, ¿no? Así es el famoso cierre de minas. Hay varios tipos de cierre, ¿no? La norma legal pues se ha dado en el año, no, perdón, esto de dónde proviene la norma legal, ¿no? Tiene que existir un control de cierre de minas desde el punto de vista legal, dice. Esto se entiende en cuanto a las leyes, normas y reglamentos que deben cumplir las empresas mineras, ¿no? En el Perú se han elaborado normas para el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad ecológica, ¿no? Tiene su historia también. Como les mencionaba, los procesos, ¿no? Primero está el cierre de la operación, ¿no? Es cuando ya la producción finaliza el proyecto minero y entonces una pequeña fuerza laboral se queda, ¿no? Y ahí ya entonces no hay, por así decirlo, ya van cesando algunos trabajos, algunas áreas se van viendo, ¿no? Y queda. El desmantelamiento es cuando ya van a empezar a sacar todo el tema de la planta, desmantelar, digamos, las habitaciones, tienen que sacar y dejar que, así como si fuera un campamento nulo, ¿no? Casi limpio, ¿no? Y entonces, inclusive ahí ya viene el tema de los reciclajes, residuos, ¿no? Algunas empresas mineras lo que hacen es llevarse sus máquinas hacia otras unidades o sus transportes, ¿no? Su maquinaria. Luego está la recuperación y rehabilitación. Acá, en recuperación y rehabilitación, pues, se ve, había un ejemplo de un pasivo que había en Cerro de Pasco. Ahora último había un video que quería que vean, no sé si lo tengo, era sobre cómo se había recuperado parte de una región de Cerro de Pasco, ¿no? Donde habían pasivos. Como les digo, el Centromin, el Cerro de Pasco Corporation, en una época ha dejado bastante pasivos, ¿no? Hasta ahorita se ve unos grandes tajos, todo, y aún así eso falta, ¿no? Falta remediar. Hay una empresa que se llama Activos Mineros, si no me equivoco, ellos, creo que es estatal, ellos ven esos pasivos, ¿no? Las empresas mineras le dan por así decirlo, un tema económico para que ellos puedan ver o administrar esos pasivos o lo puedan remediar o lo puedan recuperar, ¿no? Es que también involucra costos. Etapas al posterior al cierre es cuando, o sea, no solamente queda ahí, también tienen que hacer los límites permisibles, cómo ha quedado el tipo de agua, ¿no? Cómo ha quedado, digamos, el suelo, si da, qué, digamos, flora está dando, porque todo eso también son índices, indicadores de que si sirve o no sirve la tierra, y ahí también hay biólogos, ingenieros ambientales que ven bastante ese parámetro, ¿no? Para que vean, ¿no? Todo eso está reglamentado, como les digo, todo eso es un tema de permisos. Bueno, también el agua, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Si, aparte del suelo, el agua es fundamental después de un proceso de cierre, porque es el recurso que se reutiliza y de ahí no es de que lo echas al río y se acabó. Hay empresas mineras, sí hay de malas prácticas, obviamente, o sea, no es de que todos estén, digamos, en un tema de liderazgo y dar el ejemplo, pero sí, entonces hay que pero también hay el otro ejemplo, ¿no? De minerías responsables y modernas, ¿no?
hay varias también empresas muy buenas, como Antamina, por ejemplo, y Cerro Verde, que cumplen con todos los límites, tienen bastante tema tecnológico, por la cual han invertido también, y en plantas de tratamiento de agua. En Cerro Verde creo que hay un programa, le llaman el circuito virtuoso del agua, creo. Ha invertido, Cerro Verde ha sabido invertir bastante, digamos, en proyectos para Arequipa, y por eso que les va muy bien, muy buen ejemplo, ¿no? Goldfield también, si no me equivoco, en Cajamarca. Bueno, los beneficios que hay, pues obviamente va a ser para todos, ¿no? Al final todos queremos un medio ambiente ecológico que se encuentre con las normas, ¿no? Eso involucra también a las al hábitat y a los seres vivos que viven, pues, ¿no? A veces vemos en algunos sitios este, algunas especies de aves, algunas vicuñas, alpacas, porque quizás nosotros no estamos relacionados, pero la comunidad, la población que vive en ese lugar sí. Por eso todo tiene que haber un equilibrio, ¿no? Bueno, el objetivo del cierre es prevención, minimización y el control de riesgos, ¿no? Que se da para que no haya efectos sobre la salud y la seguridad pública también, ¿no? La estabilidad física y geoquímica de las instalaciones, que es lo que monitorean, y la rehabilitación del terreno y los cuerpos de agua. Bueno, acá está antes, ¿no? Cómo están los campamentos, cómo encuentran los campamentos, y de ahí cómo lo van sacando, ¿no? Esto sí he visto en Castro Virreina, también allá en Huancavelica. Estabilidad de tajos también, a veces para que no haya desmoronamientos, así como pasó en Brasil, una desgracia, ¿no? Con unos relaves, todo que se cayó y desapareció a toda una población. Para eso se hace el tema de estabilización de taludes. Bueno, empezamos con los casos que es más característicos al tema, ¿no? De por qué a veces quizás nos ha pasado el tema del impacto ambiental y nos ha causado asombro y han habido problemas, ¿no? Uno de ellos es el caso de Choropampa, en Chota, Cajamarca, ¿no? Que es muy conocido este incidente que hubo hace muchos años, más de 15, 20 años. La empresa responsable era una empresa logística, Ranza. Tenía la buena pro, por ejemplo, ellos fueron contratados por la compañía de minas Buenaventura, entonces de transportar los productos químicos y también algunos otros materiales, ¿no? Quizás peligrosos o no, tenían ese servicio, ¿no? Entonces, por alguna razón que habrá pasado, pues, ¿no? Que ha tenido el accidente, el cisterna ha caído, pues, bastante, ha habido un derrame de mercurio, ¿no? En la zona de Chota. Entonces, ahí en Choropampa, pues, cuando habían personas, había una pequeña población, pues no todos tenemos el conocimiento, por así decirlo, de los elementos químicos, ¿no? Bonito sería que en los temas de educación y todo eso, pues se dé y se pueda ver, se pueda dar educación para todos y saber qué propiedad tiene este elemento, si es peligroso, no es peligroso, ¿no? Y a veces, lastimosamente, cayó digamos, en algunas personas que no es su culpa también, ¿no? El tema de no tenían el conocimiento. Pensaban que, ustedes saben, el mercurio es un elemento volátil y líquido, ¿no? Entonces, que tiene una perspectiva como si fuera plata, plateado, ¿no? Entonces, obviamente que no lo tocamos con la mano porque se mete. Es denso, muy denso, más denso que el agua. Entonces, en la tierra pues ha quedado, y algunas personas han pensado que era oro o un mineral, ¿no? Y como te da esa curiosidad, quizás han podido guardarlo, algunos lo han empezado a calentar en sus cocinas o en la leña. Entonces, este mineral es muy, muy volátil y su mismo vapor es muy peligroso, ¿no? Inclusive tiene daño, te hace daños en los pulmones, en el torrente sanguíneo. Y entonces es un incidente muy, muy lamentable, pues, ¿no?
Entonces, y también la población estaba muy enojada, ¿no? No hicieron nada las autoridades, le cayó también la culpa a la misma, no a las contratistas, ¿no? Como la empresa de compañía de minas, Buenaventura, era, digamos, una contrata de ellos, pues le cayó la responsabilidad, obviamente, e incluso le manifiestan, ¿no? Me acuerdo haber visto un video del ingeniero Roque Benavides cuando estaba en la Facultad de Economía, ahí de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, había ido a hacer un evento y un alumno le preguntó, pues, ¿no? ¿Cómo quedó lo de Choropamba, ¿no? Y le dijo todo eso, ¿no? Entonces, queda todavía eso, ¿no? Y para eso también hay que tener tino en el lado de las empresas, de que tienen que ser bien claras, transparentes, ¿no? Eh, no como lo que pasó en Repsol, pues, ¿no? En Repsol, ¿qué ha pasado? El derrame de petróleo y creo que salió la directora, si no me equivoco, a hablar, ¿no? Yo vi el noticiero, lo primero que salió fue a hablar y echarle la culpa a la Marina de Guerra, creo, entonces tampoco es, o sea, no tener un poco de tino, de ese profesionalismo, ¿no? O sea, decir las cosas como son. Obviamente hay millones en riesgo y por eso entiendo, ¿no? Pero de todas maneras hay que ser claros con la comunidad, con la sociedad, porque después de esto te puede pasar un pasivo más adelante, ¿no? O sea, justamente por eso que a veces hay personas que no quieren mucho el tema de la minería y se entiende, pues, ¿no? El otro caso es el de Madre de Dios, ¿no? Es un caso característico que, que también da mucha pena y, y es algo que a veces es algo inhumano, ¿no? O sea, quizás nosotros no vivimos ahí, Madre de Dios, no nos duele, pero sí hay personas que todavía viven de la selva, pero no, o sea, los que no extraen viven de la selva, pero también hay los otros residentes que no de mal vivir, por así decirlo, ¿no? Porque no tienen permiso, utilizan bastante mercurio, bastantes compuestos químicos y han devorado toda la Amazonía, por así decirlo, ¿no? Acá vemos una fotografía del 2013 y una del 2016, ¿no? Cómo se ve el avance y la deforestación prácticamente, ¿no? De la selva. Entonces, y lastimosamente las autoridades no hacen nada, ¿no? La policía también hay un documental también que he visto y en Puerto Maldonado también, pucha, que no tiene, digamos, cuándo acabar, ¿no? La minería ilegal es algo que no tiene un fin, lastimosamente, así como el narcotráfico, y es muy lamentable, pues, ¿no? Yo sí, estoy en toda contra minería ilegal, informal, no me gustan esos temas. Para los que ven Netflix, a ver si les gusta Netflix, hay un documental que se llama Dirty Money. Hay una parte de, ¿cómo se llama? Del capítulo que se llama Oro Sucio. Ya, y ese capítulo es especialmente relacionado a esto, a Madre de Dios, a la obtención del oro, que va a refinerías de Miami, de Estados Unidos. Inclusive sale el caso conocido de Peter Ferrari, que ya falleció, creo, el que se tomaba fotos con sus barrotes de oro. Ya, está ese caso ahí, ¿no? Entonces, los que les gusta ver ahí más o menos Netflix pueden ver eso, ¿no? Dirty Money o Dinero Sucio. Acá está el tema de las dragas, ¿no? Hasta una época querían formalizar eso, ¿no? O sea, querían que haya pequeños productores para que puedan sobrevivir, todo, ¿no? Pero se discrepa, o sea, las normas están claras. Es como decir, a las minas grandes, a las minas medianas, les ponen bastantes cosas, reglamentos, ¿no? Dan canon. O sea, yo entiendo que a veces hay resistencia, pero con las informales parece que no. O sea, ahí también hay que tener las cosas bien claras y ahí los políticos también deberían ponerse los pantalones, ¿no? Un caso también conocidazo, que es el complejo metalúrgico La Oroya, único
en Sudamérica. Inclusive había revisado un libro de España para metalurgia hace años y salía ahí, el año tal, 1920, así. No se llamaba Doerran, se llamaba Centromín, ¿no? Entonces, ¿qué tenía este complejo metalúrgico? Pues era único en su especie, te podía procesar, refinar 27 tipos de elementos. Entonces, por eso era muy importante. Y además estaba aledaño casi muy aledaño a todas las empresas mineras de esa época. Minerales acá de este país, o sea, tenemos bastante historia de minerales, ¿no? Y qué no decir si nos hubiera tocado todavía la región de Atacama, de Chile, ¿no? Entonces, estamos en una zona muy de potencial mineral. Ahora, ¿cuál ha sido el problema acá? El uso no solamente de chimeneas, sino al utilizar bastante ácidos, al ser refinería, al tener la altitud que tiene la Oroya, pues no está casi un poco cerca de Ticlio, todas esas condiciones ambientales de la humedad ha hecho que sea un sitio corrosivo, un sitio un poco peligroso. Habían personas que tenían enfermedades al pulmón, cáncer, ¿no? Era muy, muy peligroso. Inclusive este, hay ONGs, creo que estaban viendo también este tema, y es muy lamentable, pues, ¿no? Yo entiendo que a veces nuestra economía se basa ¿no? Pero también está la vida de muchas personas. Por eso hay que saber el tema de la sostenibilidad. Ahí viene el tema de la sostenibilidad, ¿no? De poder dar un equilibrio a la economía, pero también sin hacer daño al ambiente y a la persona, ¿no? O sea, no podemos arriesgar también eso. Entonces, ahora las empresas están así, por eso se llama minería moderna. Esto ha quedado como un elefante blanco, digamos, como un recuerdo, ha quedado, no un mal recuerdo, pero sí, pues ha dado una época su buena producción. Bueno, acá un caso de tierras, por ejemplo, es Toromocho, que es una unidad minera de la empresa Chinalco. Chinalco es la China Aluminum Corporation, que es una empresa muy poderosa, el tema de metales, de aluminio, tipo Anglo American, capital chino netamente. También fui a sus operaciones en el 2012, 2014, operaciones muy grandes de tajo abierto. ¿Por qué le llaman Toromocho? Porque, bueno, hay un cerro cercano, y acá le he puesto acá al costado que tiende a ser similar a un toro, pero que no tiene acá sus cuernos, ¿no? Por eso le llaman Toromocho. Es algo como una anécdota. Acá lo que puedo indicar es, bueno, más que contaminación, es el tema de cómo, cómo una operación minera te puede generar un impacto, bueno, no sé si positivo o negativo, pero ya cada uno lo juzga. Ha tenido que mover toda una comunidad, toda una ubicación, por así decirlo, trasladar a una comunidad a otro lugar. Pero, ¿cómo han hecho esto? Pues realizaron, digamos, un lugar casi cercano y hicieron una ciudad, le llaman la Nueva Morococha. Entonces, han tenido bastante presupuesto para eso. Si no me equivoco, en esa época también estuve con Unicom, en una concretera, conocida por ese proyecto también. Y sí, pues se hicieron una ciudad bien grande, con su iglesia, bancos, con todo, ¿no? Que está al lado de Carabacoto y Tucto, que también he ido. Entonces ahí las personas, o sea, le han cambiado quizás la forma de vivir, pero prácticamente les han dicho, ¿sabes qué? Obviamente por un tema de beneficios, pero también la mina necesitaba ese yacimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese yacimiento, hay alguien ahí, creo, señorita Karen.
Disculpe, ingeniero. Ah, ya, estamos bien con la hora, ¿no? Se ha pasado un poquito. Ah, ya, para acelerar, si no, y yo voy a acelerar un poco, porque solamente faltan 10 diapositivas, nada más. Ya. Ya, ok, ya no hay problema, ok. Bueno, entonces, y así, ¿no? Entonces ha generado un impacto bueno para algunos, pero digamos, este sí ha querido que se dé en las Bambas similar, ¿no? Pero en las Bambas no pasó, en las Bambas fue distinto, ¿no? Pero muy interesante este caso, de que funciona para algunos, ¿no? Pero para algunos no. Claro, ahora en la antigua comunidad ya obviamente la han tenido que sacar porque ahí había también este mineral, tenía que sacarse este mineral. Justamente estamos hablando de las Bambas, ¿no? Una operación muy conocida que tiene un tema de bastante importancia, es el 1% del PBI mundial, si no me equivoco, en Apurímac, donde trabajé fue en Antapacay, pero Antapacay tiene la misma infraestructura que las Bambas, eran hermanas, eran hermanas Tintaya, las Bambas y Antapacay, del grupo Glencore. Esta historia sí fue así, digamos, muy interesante porque inclusive salen casos de estudios, lo he corroborado ahora esta semana con un ministro, el tema de la transacción y cómo se han dado las cosas, ¿no? El tema de no sé si poder decir un chantaje o un tema de China hacia la compañía Glencore, que es suiza, ¿no? Entonces era como decir, si tú me tienes que vender tu unidad minera o si no, no te compro los minerales en mi comercializadora internacional. Entonces era un tema de, digamos, de eso, ¿no? Estaba preparando un pequeño video, creo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, al final, esto es lo que les digo, ¿no? De que quizás el tema del impacto puede funcionar o a veces no. En este caso, por ejemplo, hay un lugar que se llama Ferrobamba, al cual he ido hace años, al lado de Jaquira. Ahí vemos las casas, son las casas que ha hecho toda la empresa, ¿no? MMG. Pero ¿qué pasa? De que hay muchos puntos de vista, o sea, las personas de Apurímac, o las comunidades, como 21 comunidades, si no me equivoco, a veces no están de acuerdo. Lo que pasa es que ellos tienen otro estilo de vida, no todos viven en un departamento, a algunos les gusta vivir con su parcela, con su chacra, ¿no? No les gusta estar en un sitio cerrado, entonces quizás no han tenido un poco esa visión de cómo viven las personas, ¿no? No era solamente hacer un tema de asentamiento humano o algo así, y acá te voy y no funcionó. Esas casas están ahí como hoteles vacíos, ¿no? Si algún día alguien quiere ir, va a ver todo que es vacío, como una ciudad fantasma más que nada, ¿no? Y el problema que pasa ahí en el tema, digamos, de contaminación, justamente es eso, el de las tierras, ¿no? A nadie les gustaría que pase 200 camiones por día para un tema de tanto de ruido como de contaminación de suelo, por así decirlo, ¿no? Entonces, inclusive la República ha hecho este pequeño gráfico, ¿no? Entonces, eso también hay que tener un poco de empatía con ese lado. Yo entiendo a mis colegas mineros también, ¿no? Pero discrepo en algunas cosas, ¿no? Como es este de acá, ¿no? MMG debió hacer un mineroducto. Un mineroducto es un tema, un canal especial que se lleva el mineral y se va a un puerto. Lo hace Antamina. Antamina es un caso de éxito, me parece una de las mejores mineras, entonces no tiene problemas como las comunidades. Ahora, si no sale el mineroducto, hubiera sido un tema de un tren, ¿no? Un riel de tren. Pero parece que ahí lo dejó, hablaron con el MTC y también les ha dejado así, como diciendo, vamos a hacer la carretera, no lo hicieron. Entonces, se entiende también el malestar de las personas que viven ahí. 200 camiones todos los días. Yo estuve ahí también, pero yo estuve en el área de Antapacay, de Espinar, Yauli. Una vez tuve que ir caminando hasta Yauli porque había un paro, y esos son los camiones que se ven en fila india, ¿no? Entonces, no, o sea, lo he visto, lo he vivido, entonces es así, ¿no? Hay que hablar las cosas como son. Justamente ese era el corredor del sur,
y el MTC es lo que ha fallado también. Eso es lo malo. El Estado debió ser arbitrario, cumplir con su palabra también y no engañar a las personas. Pues no, lastimosamente eso es lo que pasó, mala comunicación y así tuvo ese problema. Por eso que a veces hay paros y ahora también las comunidades se han dividido. Hay algunas comunidades que sí quieren el proyecto y hay comunidades que no quieren, así les den millones, ¿no? El famoso corredor minero del sur que están viendo ahora como un clúster. Un clúster es formar un conglomerado de compañías, hacer que tengan un corredor especial y de que no haya un problema, digamos, con el transporte hacia Matarani. Matarani generalmente es un puerto importante en el sur, en Arequipa se encuentra y ahí van todos los principales concentrados de cobre, ¿no? Bueno, hasta la opinión que tengo también la tiene el doctor Miguel Inchaustegui, un ex ministro. Esta semana justamente estuve en en un evento, me lo encontré. Él también opina lo mismo. Un mineroducto debió ser lo más factible, ¿no? Para que no haya problemas de comunidades, ¿no? Inclusive esto lo saqué de la revista Energiminas, ¿no? Como fuente. Siempre tengo que mencionar las fuentes. Y acá por último, ya como para también finalizar, porque tengo amplio, este tema de Quellaveco, que es una mina de ejemplo también, como les decía, hay minas de ejemplo, no hay que también reivindicar eso, ¿no? Ya no hablemos de las minas antiguas, eso ya está en otro level. La primera mina digital en el Perú es Quellaveco. Una excelente mina, también tuve la oportunidad de estar ahí, pero para un proyecto de cimentación, tecnología de punta, automatización, inclusive este camión que ven acá es un 777, si no me equivoco, no hay conductor, todo manejado automáticamente, inclusive con taludes, automatizado. ¿No? Entonces, tienen un bonito proyecto en Moquegua, creo que el yacimiento tiene para 30 años en cobre, pero hay un geólogo que mencionó que tiene para 100 años por lo menos este tema de yacimientos de cobre, en buena ley, ¿no? Acá tenemos el espesador, justamente acá esto también es un tema de recurso hídrico, o sea, cómo se puede, al tener buenos espesadores, puedes tener una buena recirculación de agua al complejo minero y a la cual no vas a poder ya con eso consumir más agua de que los habitantes necesitan y de paso estás ahorrando bastante tema de agua, ¿no? Para las generaciones futuras de Moquegua. Este es el proyecto donde estuve, de cimentación. Acá va a haber una planta de procesamiento, pero le llaman la CPF, que es un control de partículas gruesas, única en Chile, pero ahora de mismo Anglo American no han traído este modelo acá a Moquegua, única. Todavía creo que Antapacay también la quiere poner. Con eso se recupera más agua, tu proceso mejora y entonces ya no consumes más agua, o sea, estarías haciendo sostenible, ¿no? El medio ambiente. Buena operación. También estuve ahí el año pasado. Y bueno, hablando de lo que pasó, pues, ¿no? En Chancay, ¿no? Como les digo, el tema de los suelos también involucra la estabilidad, la geología, las fallas geológicas que a veces por malos estudios geotécnicos, malos estudios a veces, o por la rapidez, ¿no? Ya hay que hacer el proyecto, tiene que salir así, y a veces pasan estas cosas. Lo bueno de esta empresa de COSCO Shipping Ports Chancay, que es de China, por si acaso, pero lo ve capital de Volcan Mineral, parece que también sí ha dado la cara y dijo, ¿no? Que se va a ocupar de esos, se va a hacer cargo de todos esos problemas. Solo para terminar el tema, ya que estamos hablando de medio ambiente, lo que va a venir a futuro, ¿no? Lo que viene a futuro. Ahora se está hablando mucho del hidrógeno verde, movilidad, electromovilidad, GNV y algunos temas de energía limpia, ¿no? Esto lo saqué de Energiminas, estaba muy bonito en el portal, por eso lo coloqué hace 2 semanas. El hidrógeno limpio que tanto hablan, ¿no? Alemania se está preparando ahorita con energía de hidrógeno, están haciendo como un sol artificial
pero para que produzca hidrógeno, ¿no? A base de lámparas. No tienen gas, entonces sufren con el tema de la energía, por eso han dicho, no, tenemos que hacer algo, y ya, el hidrógeno, ¿no? Los nuevos metales de transición también están dando la hora. La vez pasada, hace 2 años, el paladio tuvo un alza bastante característico, más alto que el oro. Entonces están viendo por qué los minerales, los nuevos elementos están saliendo, ¿no? Paladio, platino, nuevos elementos, ¿no? Ahora ahí viene también el famoso litio, ¿no? El litio, justamente ahora, ¿no? Todos están hablando del litio. Entiendo que están emocionados por la electromovilidad, las baterías, pero también hay un tema. El litio me ha hecho acordar un poco al tema del aguacate. O sea, el litio en Argentina, no, en Bolivia están viendo un tema de sacrificio de agua por litio. Entonces hay algunas personas que se han opuesto. Han dicho, no, me está secando mi fuente de agua, prefiero agua que litio. Eso hay que tener cuidado. Y lo otro, el litio en Perú hay, pero no es bastante como un potencial, por así decirlo, ¿no? O sea, eso también no me gusta que hablen a veces cosas que como que alienten, ¿no? Primero hay que hay que saber los fundamentos. El litio acá es como carbonato, pero Macusani, si no me equivoco, lo han encontrado, pero con uranio. Entonces, manejar uranio es un poco tedioso. Como químico les digo, porque también estuve en el reactor nuclear de Warangal, el Raxo, hace años estuve, pero solamente como un tema de práctica, y ahí nos indicaron, ¿no? El manejo digamos, estos tipos de compuestos es un poco complejo. Entonces yo no me imagino, como nosotros en método de explotación para mineral, no me imagino cómo poder sacar el carbonato y el uranio. Hay que hacer un tratamiento especial. Ahí mi ley de CATAF va a variar. También le pregunté al ingeniero Roque, me dijo, no, va a ser bien un poco más, no, va a demorar. Y el ingeniero Rómulo también dio su opinión, si no me equivoco. El ingeniero Rómulo tiene expectativas, ¿no? Haría crecer a Puno, pero hay que ver la forma, o sea, hay que ver también cómo puede favorecer, pero también hay que tener bastante teorías, hay que saber bastante ese tema, ¿no? No solamente es alentar. Esto fue Pernal Falciani, esta revista lo puse hace años. Eso. Tiene potencial, pero todavía no es de que Tesla haya dicho, estoy interesado en Perú, no creo. Tesla está interesado más ahorita si no me equivoco, en Chile, creo. Todos quieren ir a Chile. Bueno, y el otro metal, el más característico, el cobre, pues es un metal que está dando la hora con el tema de la energía limpia, de que van a producir bastante tema, la demanda de China, que está muy fuerte por los coches eléctricos, los paneles solares. Ya, entonces, un metal muy importante. Tenemos el privilegio de tener bastante cobre acá en el Perú. Esta placa de metal que hace ver como un cátodo, esto lo saqué de un ejemplo de Chile. O sea, ellos inclusive tienen su ley de cobre, ¿ya? Viven del cobre, entonces tienen ese orgullo de cobre. Entonces, en la placa ponen cada nombre de la empresa que tienen en Chile. Y yo, ¿qué cosa he hecho? Lo estoy poniendo, pero también quiero darles a entender que si yo quito Codelco, todos estos tenemos en Perú. Por eso digo, sería muy interesante que se haga un clúster acá en Perú más adelante y poder tener, digamos, ese potencial de cobre que necesitamos para la demanda, pero más que nada para la sostenibilidad, no de otros, sino de acá también del Perú. O sea, acá también tiene que caer algo, ¿no? Para el tema de salud, infraestructura y todo lo que tenga que ver con educación. Eso sería básico, ¿no? Bueno, no sé qué más he puesto, el cobre y las tecnologías, pues, ¿no? Ya como para irnos, no hay que tener miedo a la tecnología. Yo arreglaba equipos de Australia, de Estados Unidos, sin ser electrónico. La habilidad está en uno, así que ustedes tienen el futuro en sus manos. No hay que tenerle miedo al futuro, ahora están hablando del chat GPT, del IA, Machine Learning, ¿no? Hay que adecuarse.
Ustedes tienen YouTube, tienen Google, tienen mucha tecnología por delante que pueden aportar, ¿no? Quizás alguna invención, alguna patente, ¿no? Los sanmarquinos saben, tienen bastante tema de investigación, es una gran universidad, yo soy orgullosamente sanmarquino, ¿no? Hay cosas que mejorar, sí, pero me da gusto que hagan este tipo de eventos para que más o menos se actualicen y puedan ver cómo estamos ahorita en la era un poco digital, ¿no? Y bueno, los sistemas de automatización que están de moda, ahora las minas se van a operar así, ya sin necesidad de que el personal esté en el campo. Esta foto es de TEC de Chile. En Chile están haciendo ahora los centros integrados de operación. Y ahorita que Yabeco tiene uno así igualito, el centro de integrado. Y bueno, esto es la famosa minería 4.0, ¿no? O sea, ¿por qué 4.0? Porque bueno, es como la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial pasaron de vapor, de las ruedas a vapor, de vapor a lo que es internet y así. Entonces igual va a pasar con la minería. Ya no va a ser el tema del taladro, del pico y pala que dicen, no, ahora todo es automatizado, ¿no? Entonces a eso tenemos que llegar, porque Perú también es un país sin excelencia en potencial minero, ¿no? Inclusive los temas topográficos ya lo están haciendo con drones, fotogramimetría que se llama. Uh-huh. Conclusiones solamente, bueno, el tema del cuidado ambiental. En el Perú hay reglas y algunas mineras sí las están cumpliendo. Hay minas que tienen casos ejemplares, como Antamina, Quellaveco, Cerro Verde, Goldfield, excelentes empresas mineras. Bueno, ahorita hay algunas otras que sí, algunas les falta, ¿no? Hay varias empresas mineras que todavía les faltan, pero sería bueno también que los apoyen, pues, ¿no? O sea, si yo hago una sociedad, por ejemplo, me gustaría que la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo también se enfoque en eso, ¿no? No solamente decir lo positivo, sino también decir, oye, te podemos ayudar a esto, a que mejore tu proceso, ¿no? Bueno, y este es un pequeño mapa del Perú, ¿no? Donde Lima está concentrado, pues, ¿no? Y sería bueno también saber las distintas realidades, ¿no? Hay que saber las distintas realidades en algún trabajo, eso cuando vayan a viajar sería bueno que conozcan un poco también de nuestro país, ¿no? Porque no solamente Lima es el Perú. Y bueno, siempre van a haber mitos con la minería, pues, ¿no? El ingeniero Rómulo también está haciendo un tema de sostenibilidad social, quiere involucrar a la agricultura con la minería. Yo sé que es un poco difícil, pero al menos se están haciendo cosas, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, ingeniero Francisco, por su gran ponencia del día de hoy. Valoramos mucho lo compartido, pero creo que por el tiempo que se ha pasado se va a poder hacer las preguntas correspondientes. De frente vamos a irnos a un pequeño receso para que siga la ponencia. Pero nuevamente muchas gracias por la conferencia que nos ha dado. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Muy amables más bien y igual, para cualquier otra cosa igual les voy a dejar mi correo o todo. Está bien, muchas gracias.